Buenos días, mi nombre es Héctor Flores, residente de tercer año de Medicina Familiar de la UMS 32 en Guadalupe, Nuevo León, y hoy les voy a hablar sobre el síndrome de inmovilidad. Antes de comenzar, cabe aclarar que el tema se abarcará de una forma general, debido a que existen múltiples patologías que te pueden desencadenar a padecer el síndrome de inmovilidad. Así que nos vamos a enfocar en los aspectos comunes que pueden compartir múltiples patologías, además de los cambios fisiopatológicos que llegan a presentar los adultos mayores que la padecen, así como su rehabilitación que podemos indicar. Los objetivos de la clase serán conocer los factores de riesgo que pueden desencadenar el síndrome de inmovilidad, conocer los cambios fisiológicos que son causados como consecuencia de la inmovilidad, conocer las tácticas básicas sobre la rehabilitación de un paciente inmóvil y saber qué ayuda técnica es indicar según las características de cada paciente. Antes de iniciar con la clase, pues es importante saber la definición del síndrome, en donde se define como un descenso de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria por un deterioro de las funciones motoras. Se, la podemos, se va a caracterizar por una reducción de la tolerancia a la capacidad física, una debilidad muscular progresiva y en casos graves puede haber una pérdida de los automatismos y reflejos posturales necesarios para la deambulación del paciente. El síndrome se puede clasificar de varias formas, ya sea por cuestión de tiempo o por su funcionalidad. Por ejemplo, en la inmovilidad relativa, vamos a ver un paciente que tiene un estilo de vida sedentario, pero aún así es capaz de movilizarse por sí mismo. En mi cambio, la absoluta, el paciente no puede movilizarse por sí mismo. Respecto a la inmovilización aguda, es una pérdida rápida de la independencia de la movilidad durante un periodo de tiempo, no un periodo de tiempo mínimo de 3 días. En una inmovilidad crónica, la progresión es más lenta, más crónica y a veces es imperceptible para el paciente, para los familiares o para el mismo personal de salud, y no nos damos cuenta hasta que ocurre un evento agudo que ya la deja inmóvil. Epi- Respecto a la epidemiología del síndrome, aproximadamente un 18% de las personas mayores de 65 años van a presentar alguna dificultad para movilizarse sin ayuda. Un 50% de mayores de 75 años van a tener problemas para salir de su propio domicilio. De los adultos mayores con inmovilidad aguda, el 33% de ellos morirán en un plazo de 3 meses y más de un 50% a los 12 meses. Vamos a ver que mientras más edad tenga el paciente, más prevalente será el síndrome. De un 7 a un 22% de los pacientes que estén hospitalizados van a sufrir alguna restricción física, y de esos de adultos mayores hospitalizados, el 50% fallecerá de forma aguda a los 6 meses. Ahora, como les dije al principio, hay varias etiologías que pueden desencadenar el síndrome de inmovilidad. Va a haber varios factores, tanto factores intrínsecos que son modificables, tanto no modificables, y factores extrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos van a estar los cambios fisiológicos normales de un envejecimiento. Con el envejecimiento natural se van a producir cambios fisiológicos que van a favorecer la disminución de la movilidad, pero por sí mismo no van a explicar la aparición del síndrome. La edad no condiciona el síndrome. Sin embargo, nos hace más susceptible a que un factor externo nos lo provoque. Dentro de los
cambios fisiológicos más importantes vamos a ver cambios a nivel cardiovascular, musculoesquelético, pulmonar y nervioso. A nivel cardiovascular va a haber una disminución del gasto cardíaco, una fracción de eyección menor y una distensibilidad del ventrículo izquierdo disminuida, junto con una frecuencia cardíaca máxima disminuida para el paciente. En el sistema musculoesquelético vamos a observar una disminución de la masa muscular y una velocidad de la contracción muscular menor a periodos anteriores de la vida del paciente. A nivel pulmonar va a haber una disminución de la elasticidad tanto de la pared torácica como del mismo pulmón. Además, va a haber un, va a haber una, va a haber alteración en el reflejo tuxígeno junto con una disfunción de los cilios pulmonares. En el sistema nervioso pueden presentar una disminución de la sensibilidad vibratoria o incluso una alteración del sistema propioceptivo que puede enlentecer los reflejos posturales. Un- Ahora, una de las características que diferencian más a los adultos mayores es la presencia de múltiples comorbilidades. Son muchas las enfermedades que se pueden asociar y pueden determinar alguna alteración en la movilidad. Pueden afectar diferentes aparatos o sistemas. Aquí les pongo algunos ejemplos dependiendo del sistema al que pertenecen. Por ejemplo, algunas comorbilidades que podemos observar comúnmente en cuestión neurológica son pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular y están cursando con una secuela motora. Pues, pacientes que presenten Parkinson o que tengan alguna polineuropatía. En enfermedades osteoarticulares son comunes las fracturas por osteoporosis, que padezcan artritis reumatoide o artritis de grandes articulaciones que nos predispongan o condicionen a una movilidad limitada. En enfermedades cardiovasculares, pacientes con insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o insuficiencia venosa crónica. En el apartado de demencia, sin, import, sin importar la etiología, cuando el estado ya es muy avanzado, va a haber una disminución en la movilidad del paciente. Que el paciente padezca depresión, que esté cursando un episodio depresivo, que son causas frecuentes de la dismovilidad del paciente, incluso un deterioro funcional. Ahora, en los factores extrínsecos tenemos los factores iatrogénicos, los factores sociales, los factores ambientales. Dentro de los factores iatrogénicos son comunes los, los, las iatrogenias por parte del personal médico o por parte de los mismos familiares que creyendo que estamos haciendo un bien al paciente, lo estamos afectando más. Por ejemplo, cuando le decimos a un paciente que acaba de sufrir una caída, que guarde reposo por un periodo de tiempo excesivo, que, que le pongamos restricciones a algunas ciertas actividades que todavía puede realizar sin problemas, que le recetemos fármacos, por ejemplo, las benzodiazepinas, antihipertensivos, diuréticos, que en sí son importantes para el paciente. Hay que tener en cuenta que pueden ser una causa de, de caídas, de, de inmovilidad, dependiendo del fármaco. Y por parte de los familiares es la sobreprotección. Al creerlos frágiles, al creerlos indefensos, empezamos a realizar las actividades que fácilmente ellos pueden realizar, las empiezan a hacer los familiares, las enfermeras o cualquier ayuda que reciban, empezamos a quitar actividades físicas, movilidad, los empezamos a afectar su autoestima de que ya no son útiles, que ya no pueden realizar las cosas que ellos creen capaces que sí pueden realizar.
Dentro de los factores sociales están lo que es la falta de apoyo, tanto familiares como sociales, una falta de estímulos, que no tengan alguna razón para querer salir de la casa, visitar amigos, distraerse, hacer alguna actividad, son factores que nos influyen. Y los factores ambientales, tanto las hospitalizaciones, que presentó alguna fractura, que se ha postrado en cama por alguna razón, que en su casa tenga, tenga estructura inadecuada, digamos, que tengan que subir escaleras para llegar a su casa, para ir a la cocina, para ir al baño, que estén mal iluminadas, que no haya barandales o ayudas para prevenir caídas, son factores, son peligros a riesgo de caída. Ahora, vamos a ver lo que son las complicaciones de la inmovilidad. Estas complicaciones se van a ver cuando la inmovilidad ya es crónica, cuando ya lleva un periodo de tiempo prolongado. Los sistemas que más vamos a encontrar afectados son los que es el sistema cardiovascular y el musculoesquelético. En el musculoesquelético vamos a ver una disminución de forma progresiva desde un rango de 0,7 a 1,5% de masa corporal por día, hasta una disminución máxima de la fuerza que tenía el paciente de un 25 a un 40%, a veces llegando a desencadenar contracturas musculares dolorosas que provoquen más la inmovilidad, que no se quiera mover el paciente por el dolor de las contracturas. Vamos a ver que la atrofia muscular va a ser más acelerada en los músculos de gran tamaño, así que las extremidades inferiores son las primeras que nos vamos a ver afectadas y posteriormente las extremidades superiores. En el sistema óseo vamos a ver una disminución de la masa ósea, predisponiendo a la aparición de osteoporosis por desuso, una posición inadecuada al momento de la postración puede producir una fibrosis o una anquilosis articular, donde vamos a ver más afectadas las articulaciones del tobillo y de la cadera. En el sistema cardiovascular vamos a ver cambios fisiopatológicos en donde se observa al cabo de unos pocos días de estar en cama, inmóvil, donde va a haber una alteración del flujo sanguíneo y puede provocar tendencias sincopales, que el paciente se esté desmayando de forma más frecuente, que tenga se canse más seguido, más rápido, presente una hipotensión ortostática o una intolerancia al ejercicio. Aparte, por la misma inmovilidad va a ofrecer un mayor riesgo de tener una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. En el sistema respiratorio vamos a observar una desaturación por la dificultad de, de expulsar las secreciones. Muchas veces pueden causar estas atelectasias o neumonías. Como se lo comenté antes, la función de los cilios pulmonares va a estar afectado de forma natural, de forma común, en el envejecimiento normal. Si le agregamos una disminución de la fuerza muscular, una menor elasticidad tanto muscular como pulmonar, nos va a hacer un problema respecto a la saturación y posibles complicaciones como la neumonía. Cuando el paciente ya está postrado en cama a nivel digestivo, va a haber un mayor riesgo de reflujo gastroesofágico causado por la postura inadecuada de la cama. Va a haber una disminución del apetito, un aumento, va a haber más estreñimiento que puede llegar a provocar una impactación fecal o una distensión abdominal dolorosa. En nivel genitourinario, la pérdida de la densidad mineral ósea que produce la inmovilidad
agregándole que un adulto mayor tiene más posibilidades de la deshidratación, va a favorecer la formación de cálculos en la vía urinaria que puede provocar o agravar alguna infección. También una de las más comunes que podemos ver de forma más precoz son las alteraciones dérmicas, como la úlcera por presión, causadas por una necrosis cutánea. Es muy importante la movilización del paciente que esté en cama, ya que si pasa más de 2 horas en la misma posición, puede favorecer a desarrollar las úlceras. En, en el aspecto metabólico, va a haber una resistencia muscular, una hiperglucemia causada por la resistencia a la insulina. Va a haber un aumento del colesterol total, una disminución del HDL y un catabolismo proteico. Ahora, es muy importante, ya les comenté las complicaciones que pueden presentar los pacientes inmóviles, así que es muy importante la prevención. Lo podemos dividir en prevención primaria, secundaria y terciaria. Yéndonos una por una, en la prevención primaria, lo que se busca es mantener el mayor grado de movilidad del paciente. Muchos estudios concuerdan que el principal factor protector es el ejercicio físico. Los beneficios del ejercicio no van a disminuir con la edad y nos ayudan a regresar al funcionamiento normal del organismo. Es muy importante indicar el ejercicio de los adultos mayores. No hay que tenerles el miedo de que no puedan realizar algo o que, o que son incapaces ya de hacer alguna actividad física. Eso sí, hay que tener en cuenta las capacidades del paciente y recomendar el ejercicio adecuado para ellos. Por ejemplo, en dado caso que en un adulto mayor enfermo, el ejercicio se debe de ajustar según la patología y la severidad de la misma. En caso de los adultos mayores que sean frágiles, se recomienda que se le inicie con un ejercicio de baja intensidad y ejercicio aeróbico. En pacientes hospitalizados hay que promover la actividad fuera de la habitación lo más pronto posible, siempre y cuando sean dentro de las limitaciones del paciente. Una de las contraindicaciones para los ejercicios es la aparición de dolor, que tenga disnea, que tenga inestabilidad para estar en bipedestación o en la marcha, o que padezcan mareos. Tiene que recomendar hacer el ejercicio de 2 a 3 veces a la semana. Con el paso del tiempo la podemos llegar a indicar hasta 5 veces a la semana. Para elegir el ejercicio adecuado para cada paciente, podemos clasificar a los pacientes en 2 grupos, según la edad. Los pacientes de menor de 75 años, hay que indicarles ejercicios moderados a alta intensidad, principalmente aeróbicos y de resistencia. En los que son mayores de 75, los ejercicios deben ser de moderado esfuerzo o más que nada de fortalecimiento. Por ejemplo, vamos a tener 4 tipos de ejercicios, como ven aquí en la diapositiva. Estos ejercicios hay que individualizarlos según las características del paciente. Saber qué es el ejercicio que va a haber una mayor beneficio para él. Por ejemplo, en los ejercicios de resistencia va a haber un aumento de forma importante tanto de fuerza muscular como de masa muscular. Estos ejercicios son la marcha, la caminata ligera, el ciclismo, la natación. Los ejercicios de flexibilidad incluyen los que son estiramientos musculares y pueden realizarse de forma activa o pasiva. Estos son importantes
para los pacientes que están postrados en cama, porque aparte de prevenir la fibrosis o la anquilosis de las articulaciones, entonces empezamos a estimular los grupos musculares y nos aumentan la fuerza. Los ejercicios de mantenimiento. Esos ejercicios nos van a mejorar el gasto cardíaco, aumentando la fracción de eyección, y son lo que son ejercicios de, por ejemplo, subir pendientes, escaleras, bicicleta o natación. Y los ejercicios de equilibrio, estos son importantes para los pacientes que tienen problema que pueden presentar un mayor riesgo a caídas. Estos son ejercicios como el baile o el tai chi, sería una otra opción. En la prevención secundaria, ya que el paciente ya está inmóvil, es muy importante la detección precoz. Para muchos pacientes, para muchos adultos mayores, este deterioro funcional puede ser el inicio a una fragilidad. Así que es muy importante el diagnóstico precoz. Una vez de que lo diagnosticamos, se puede incluir una serie de adaptaciones de su entorno, de su hogar, que favorezcan al desplazamiento sin padecer algún riesgo de caída, sin padecer riesgo, y nos aumentan también el mantenimiento de la autonomía y la independencia del paciente. Hay que evitar barreras, que no haya cosas que obstruyan el acceso a como sillones, cables, alfombras que nos puedan caer, adaptaciones técnicas como que sea fácil abrir las puertas, iluminación de los pasillos, barandales para las escaleras o bandas antiderrapantes para que no sufrir caídas. Y en la prevención terciaria nos vamos a centrar principalmente en el tratamiento de las complicaciones como contractura articular, rigidez, anquilosis articulares, atrofias, osteoporosis. Es muy importante la evaluación del paciente, del adulto mayor, de forma rutinaria, ya que podemos llevar un registro de cómo va perdiendo la funcionalidad y detectarlo a tiempo. En la pantalla estamos viendo lo que es la escala de Tinetti. Esta es una escala que nos ayuda de forma fácil ver cómo está la marcha y el equilibrio del paciente. Nos puede ayudar para identificar de forma precoz pérdidas funcionales o, o padecer un riesgo mayor a caídas. También parte de la exploración de la movilidad son los cambios posturales. En esta vamos a examinar lo que es la movilidad que el paciente tiene en la cama, que tenga la capacidad de girarse e incorporarse a una posición de gestación en la orilla de la cama, y posteriormente la dificultad o la facilidad que tenga para empezar la deambulación y la bipedestación, y posteriormente la deambulación. Después se evalúa cómo se realizan las transferencias, ya sea de la cama a la silla o al baño, que son para ver si tiene alguna dificultad o si necesita ayuda, ya sea de parte de algún familiar o de alguna ayuda técnica. También es muy importante observar si todo lo que está realizando el paciente lo puede realizar de forma independiente, para ver si necesita vigilancia al momento de, de hacer alguna actividad, si necesita alguna ayuda o si necesita una ayuda importante que para, su, para sus actividades de su vida diaria. Ahora, el tratamiento. El objetivo del tratamiento es recuperar la situación basal previa que tenía el paciente antes de que ocurriera el evento, la enfermedad
o el síndrome. Si la rehabilitación total no es posible, pues se busca que pueda realizar la mayor número de movilidad posible, que mínimo se pueda sentar por sí mismo. Es importante también tratar la causa de la inmovilidad, por ejemplo, la teología que fue lo que le ocasionó el síndrome. Y para ello hay que hacer también un plan adecuado de rehabilitación encaminado al tratamiento de la inmovilidad existente y evitar su progresión. Ver si necesita ayuda, el uso de ayudas técnicas o adaptaciones en el hogar y la prevención de complicaciones asociadas a la inmovilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el índice de Bartel. Ese nos sirve como un marcador de pronóstico para el paciente. Se va a considerar un marcador negativo, un, un, un marcador desfavorable, si el paciente presenta dependencia en más de 3 de las actividades de la vida diaria. Por el contrario, si en esta escala obtiene un puntaje mayor de 60 puntos, se relaciona con mayor probabilidad de que el paciente pueda continuar la rehabilitación en su propio domicilio a los 6 meses. Ahora, la rehabilitación. Antes de iniciar cualquier tratamiento, cualquier rehabilitación, nos debemos de asegurarnos que el paciente tenga un buen control de dolor, ya que a pesar, vamos a tener que hacer movimientos que al principio pueden ser un poco dolorosos para el paciente, que tenga una buena hidratación y que tenga una adecuada nutrición. ¿Por qué? Porque al hacer movimiento va a aumentar el gasto calórico, el gasto de energía que va a ocupar. Si no está bien nutrido el paciente, no va a tener energía para realizar las acciones y nos va a retrasar la rehabilitación. El objetivo de la rehabilitación es restablecer la función que tenía el paciente tras la enfermedad o la lesión, compensando la pérdida funcional o realizando, en dado caso, una adaptación del estilo de vida del paciente. Aquí en la pantalla vemos los pasos para la rehabilitación de un paciente que está inmóvil. Estos van a ser individualizados respecto a la condición del paciente. Por ejemplo, si el paciente está acostado en cama, vamos a iniciar desde del paso 1. Si el paciente todavía puede sentarse, pues podemos saltar el paso 1 y ir al siguiente. Ya va a ser dependiendo de las capacidades de que conserve el adulto mayor. En los pacientes que están postrados en cama, si la inmovilidad que presenta el paciente es total, hay que realizar cambios posturales pasivos, asegurándonos que tenga una postura correcta. Ver que la columna está bien posicionada, evitando desviaciones que produzcan dolor en un futuro, contracturas musculares y posiciones que puedan hacer que favorecer a la aparición de úlceras por presión. Si en dado caso el paciente ya tiene una estabilidad, se pueden iniciar movimientos articulares pasivos que serían con la ayuda de un familiar o el mismo rehabilitador, ejercicios de estiramiento y relajación del músculo. Es importante evitando provocar dolor. Son movimientos hasta donde pueda estirar el paciente y poco a poco ir aumentando el ángulo el grado de estiración de la articulación, siempre y cuando no provoquemos dolor. Cuando el estado del paciente ya lo permita, le vamos a pedir al paciente que realice movimientos activos con las articulaciones, los brazos, las piernas,
que empiece a flexionar el tronco, que fortalezca, fortalezca lo que es los músculos de la espalda y del cuello, que le pegamos con ayuda de las barandillas o de cualquier ayuda técnica que se intente incorporar a la cabecera de la cama. Primero es a la cabecera de la cama, para en dado caso que todavía no tenga suficiente fuerza para mantener una posición erguida, evitar que el paciente se caiga. Ya cuando el paciente ya es capaz de permanecer erguido, o que ya vemos que tiene una progresión, ya se mueve con mayor facilidad, que la fuerza muscular está regresando poco a poco, le decimos al paciente que inicie con la sedestación. Cuando ya le vamos a pedir al paciente que se siente al borde de la cama con los pies colgando. Y es importante de que lo haga sin ayuda, ya que al hacerlo sin ayuda aumenta un poco la confianza y se va perdiendo el miedo a caer. Una vez que el paciente ya consiguió sentarse en la orilla de la cama, seguimos reforzándole que haga, pues, que haga ejercicios del tren superior para que igual fortalezca el músculo y evitar las caídas. Después de que el paciente ya se puede sentar en la orilla de la cama, viene lo que son las transferencias. Esto va a ser variable dependiendo del grado de dependencia del paciente. Muchas veces, si el paciente todavía es muy funcional, que tenga buen tono muscular, él mismo puede traspasarse a una silla de ruedas, o moverse de una forma más fácil en, en comparación con un paciente, por ejemplo, que sufrió un accidente cerebrovascular, que ahí sí necesitamos ayudarlo, pero poco a poco tiene que ir haciendo la transferencia. Después de la transferencia sigue la bipedestación. Aquí es muy importante la ayuda o estarlo supervisando de un familiar o de un terapeuta. En dado caso que no exista un equilibrio, se debe mantener al paciente en bipedestación durante algunos minutos. Esto nos ayuda a que el paciente vea si es capaz de soportar el peso de su cuerpo. Siempre hay que estar en este punto, hay que estar al pendiente, porque es muy probable que pueda caer y retrasarnos la rehabilitación, volver a la postración por alguna fractura que ahora pueda sufrir. Así que aquí siempre hay que estar con un terapeuta o un familiar. Después de que el paciente ya puede estar parado algunos minutos, ya progresivamente se va a ir aumentando el tiempo que va a estar parado. Por ejemplo, podemos decir al paciente al inicio que se quede parado unos 3 minutos, a ver cómo lo soporta, y lo sentamos en dado caso que nos diga que ya no puede o que ya está cansando. Con el paso del tiempo vamos aumentando el tiempo, 5 minutos, 7 minutos. En dado caso que aquí vamos a notar si necesita alguna ayuda técnica temporal, ya sea bastón, andador, que puede ser temporal o lo podemos ya ver necesario de forma permanente. Pero aquí va a ser el punto donde lo podemos ubicar, si ver si ya lo necesita. También es muy importante que al momento que ya se pueda parar, estarlo observando, ver la postura que está tomando el paciente. Si flexiona las rodillas, si flexiona la cadera, si, si el tronco lo hace para adelante. Ahí hay que corregir las posturas. Esto nos puede predisponer a caídas si no está bien, si no tiene un buen equilibrio o una buena base para estar en bipedestación. Después de la bipedestación, sigue la deambulación.
En el caso que el paciente esté hospitalizado, pues se le indica al paciente con la ayuda técnica que más adecuada para él, que empiece a caminar, que ya sea con bastón, con andador, muletas. Es importante que lo realice. Si está en un hospital, hay que decirle al paciente que caminen en su entorno, dentro del cuarto, y poco a poco irlo aumentando la distancia que camine. Si está en su casa, igual, poco a poco hay que ir aumentando la distancia, siempre, siempre estándolo observando, porque hay que recordar que viene un periodo que estuvo postrado en cama, así que su fuerza muscular va a estar alterada. No hay que confiarnos que de un día para otro ya va a poder caminar. Hay que estar atento de las acciones que haga. Ahora, las ayudas técnicas. Es importante saber cuáles son y para qué sirven, para poder prescribírselas al paciente. No todas las ayudas técnicas funcionan igual para todos. Cada, cada ayuda tiene su indicación y para el grupo vulnerable lo que le va a tener mayor beneficio. Por ejemplo, en el caso del bastón, pueden soportar hasta el 15 al 20% del peso corporal. Es muy importante decirle al paciente cómo se usa, que se debe utilizar en la extremidad contraria al que tiene el lado afectado. Si se lastimó la pierna izquierda, tiene que usar el bastón del lado derecho. Esto nos ayuda a aligerar el dolor de la articulación que tiene alterada y nos va a disminuir el dolor a la marcha. También aparte nos ayuda a aumentar la base de la sustentación, aumentando el equilibrio del paciente, en dado caso que exista alguna inestabilidad en su postura o que presente alguna deformidad, nos ayuda a compensarla. Las muletas, ya sean las muletas que se afianzan en el antebrazo, como lo que vemos aquí en la imagen, o las muletas que van hasta la axila. Estas se van a usar más en los pacientes que tengan debilidad en ambas piernas musculares, en ambas extremidades inferiores, disculpe, y que tengan una imposibilidad de apoyar alguna de las dos piernas. También en pacientes que tengan una afectación importante en el equilibrio, las deben de usar. Estas pueden aguantar todo el peso del cuerpo, sin embargo, es muy importante tener en cuenta que al usar esta ayuda técnica, el paciente tiene que realizar mayor fuerza, tiene que tener mayor fuerza en los brazos, en el tronco, y va a consumir más energía. Así que es importante que tenga un buen estado físico y un buen estado nutricional para que pueda usar las muletas. Lo que es el andador, se recomienda en los pacientes que vayan a tener periodos prolongados de inmovilidad. Por ejemplo, que vayan a caminar o van a estar parados mucho tiempo, es bueno que lo usen, que tengan una debilidad generalizada o que su marcha no sea estable. Y en cuestión de la silla de ruedas, es muy útil, pero tiene que ser una silla cómoda, estable y que sea adecuada tanto para el peso, la estatura del paciente. Hay que distribuir bien lo que es el peso del paciente, centrarlo bien en la silla, ponerlo en una posición adecuada que no tenga posturas inadecuadas, que esté recargado sobre un lado, esté apoyando mayor peso sobre sobre la cadera, alguna de las caderas. Es importante corregirlas para que su uso sea correcto. Y sería todo por mi parte. Espero les, les haya sido de interés y que les sirva en la práctica esta clase.